Bueno, vamos a mirar cómo se hace las simulaciones en el paquete Science Solar de campo magnético. Entonces nos vamos a la página web sciencesolar.com, oprimimos descargas y caemos en la página de descargas. Aquí hay dos opciones: una, descargar un Science Solar 1.51, hay que descargar todo el paquete e instalarlo. La opción más rápida es hacer clic aquí en Science Solar 1.51. Esto, si no funciona acá al abrir el Excel después de descargarlo, pues hay que hacer todo este procedimiento para instalarlo. Aquí vemos el video donde podemos mirar cómo se instala. Bueno, yo voy a bajar acá suponiendo que esa opción es la que les trabaja a ustedes en el computador. Abrimos Science Solar. Lo bueno es, digamos, guardarlo. Habría que guardarlo en otra carpeta que no sea descargas. Y allí vamos a descargar el modelo de campo magnético. Entonces vamos aquí al número 25. Al número 28, ley de Biot-Savart, y descargamos el paquete de ley de Biot-Savart. Aquí vemos el campo magnético de una corriente rectilínea y el campo magnético en un punto del espacio. El punto del espacio en donde se calcula el campo magnético está aquí. Entonces ahí podemos graduar nuestro punto de observación. Por ejemplo, si queremos saber el campo magnético en el origen de coordenadas, pues ahí vamos a mirar entonces el campo magnético en el origen. Para mover esta línea está compuesta pues de varias dl, ¿no? Entonces, como vemos aquí en las ecuaciones, el campo magnético se calcula mediante esta ecuación, que es la ley de Biot-Savart. Entonces, podemos calcularla manualmente y la podemos hacer por ampere o por los métodos que vimos en clase, y comparar pues con la simulación aquí que se calcula con esta fórmula. Entonces les recomiendo también leer las instrucciones del modelo. Aquí abajo hay unos ejemplos de cómo se utiliza el modelo, pero vamos a explicar rápidamente cómo funciona. Entonces aquí tenemos una línea de corriente, una línea recta de corriente, y el campo magnético en cualquier punto. Vamos a modificar esta línea, la podemos aumentar su número de elementos de L. Entonces en este momento solo tenemos 4 elementos de L y vamos a aumentarlo, por ejemplo, a 18. Voy a poner 18 elementos de L. Entonces, si aquí ya tengo 4 elementos, me faltarían 14. Para aumentar 14 elementos le pongo aquí 14 y le oprimo el botón más objeto. Entonces quiere decir que agregó 14 elementos para un total de 18 elementos de L. Como vemos aquí se subió mucho, entonces podemos regular el DL. Por ejemplo, le vamos a poner 2,0002 para que sea un poco más pequeño cada DL. Y podemos también bajar el sistema de coordenadas un poquito, lo vamos a bajar hasta 500. Y ahí tenemos nuestra corriente rectilínea. Como vemos, esta corriente rectilínea vamos a ponerla situada en 0 en X. Y ahí está en el eje X está la corriente. Si la vemos desde arriba, entonces vemos que el campo magnético en este punto es perpendicular. Vamos a mirar el campo magnético cómo sería
en coordenadas cilíndricas de esa línea. Entonces le ponemos acá C y le actualizamos. Y vemos que el campo magnético tiene forma radial de esa línea. Por lo tanto, el campo magnético calculado en cualquier punto a un mismo radio, pues va a ser tangente. Por ejemplo, acá sobre el eje Y, va a ser tangente a una circunferencia. Eso lo podemos ver también de perfil. Entonces el campo magnético va a ser tangente, ¿cierto? Borramos acá C7 para eliminar pues todos los campos. Y ya sabemos entonces cómo es el campo magnético en cualquier punto del espacio. Entonces, por ejemplo, acá es tangente a esa circunferencia que queremos calcular. Ahora vamos a hacer de esa línea un círculo. Entonces nosotros tenemos 18 elementos de corriente. Vamos aquí a dibujar un poco. Tenemos 18 elementos de corriente y la longitud de la línea es 36 centímetros. Entonces, si 18 elementos de corriente cada uno tenemos 18 elementos de corriente, si cada uno lo vamos a inclinar 20 grados con respecto al anterior, pues al fin y al cabo nos va a dar una circunferencia, porque tenemos 18 por 20 grados, nos da 360 grados. Entonces lo que tenemos que hacer es inclinar, o mejor dicho, desviar cada DL 20 grados. Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, entonces aquí vamos primero a inclinar hacia abajo la línea. La inclinamos hacia abajo y le damos a actualizar y la línea se nos inclina. Luego el azimut, como dijimos, lo vamos a... Aquí donde dice flexión, azimut, lo vamos a poner 20 grados para que nos dé una circunferencia. Entonces, como vemos, nos da una corriente circular. La vamos a cuadrar un poco para que ella quede centrada. Entonces le damos un poco aquí en el phi, vamos a darle -5, a ver cómo nos queda. Un poquito más, -7. Bueno, ahí tenemos más o menos nuestra circunferencia de corriente. Esta es una corriente circular. Una corriente circular. Como sabemos, el campo magnético en el centro de esa corriente va hacia arriba. Entonces aquí vamos de nuevo a dibujar. El campo magnético aquí va hacia arriba. Listo. La magnitud del campo magnético yo la puedo calcular indicando el punto aquí en el A11, en la celda A11, B11 y C11. Esas son las celdas para el punto de observación del campo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuál es el radio de esa circunferencia. ¿Cómo lo hacemos? El radio de esa circunferencia, entonces, nosotras sabemos que la longitud es de 36 centímetros, o sea, L. Sabemos que la longitud de la circunferencia es 2pi por R. Por lo tanto, R es igual a L sobre 2pi, lo que es igual a 0,36 dividido entre 2pi. O L dividido entre 2pi es igual a R. Eso lo podemos hacer sin necesidad de calculadora aquí mismo en Excel. Entonces, por ejemplo,
Vamos a poner aquí R, el radio de la circunferencia, es igual, y aquí ponemos igual a la longitud dividido entre, abrimos paréntesis, 2 por pi. Cerramos paréntesis 2 veces y nos da que el radio es aproximadamente 0,057. 0,057. Voy a poner a que empiece la circunferencia justo a una distancia igual al radio. Entonces, ¿cómo haría? Entonces aquí en lugar de 0,06 voy a poner 0,057. O también le puedo poner igual a esta de aquí. Le voy a actualizar. Y supongamos que quiero calcular el campo magnético en el centro de la espira. Entonces, ¿qué le voy a poner? 0 en X, ¿cierto? Le voy a poner en Y igual al radio, a 2 veces el radio, 2 por el radio, y Z 0. Y me da el campo magnético en el centro de la circunferencia. Entonces aquí está la magnitud del campo magnético. La magnitud del campo magnético 0,85 Tesla. Entonces esto es el valor que debemos comparar con nuestros cálculos matemáticos en el trabajo. Este vector sale aquí muy grande, entonces le podemos regular la corriente de acuerdo al trabajo que tenemos, o también aquí donde dice line le voy a poner 60.1 para regular la longitud del vector en la simulación solamente. Esto no me cambia el valor del campo magnético ni ningún valor real. Pues si le quiero poner un poco más grande el vector, le puedo poner por ejemplo 120. Le voy a actualizar y me agranda el vector. Este vector es el campo magnético de la circunferencia y que vale 0,85 Tesla, pues con una corriente de 80.000 amperios y un DL, un DL de 0,02 para que me dé un radio de 0,057 y una longitud de la circunferencia de 0,36. Este alambre se llama el número 1, esta circunferencia. Voy ahora a duplicar ese alambre y a poner un duplicado en otro lado. ¿Cómo hago? Entonces lo que hago es ponerle acá Entire o oprimir clonar todo. Si oprimo clonar todo, entonces me va a poner Entire. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay dos números que hay que cambiar, el número 51 y el número 77. En el número 51 vamos a poner en donde inicia mi línea, que voy a duplicar, que es la circunferencia, ella inicia en 15, entonces aquí le pongo 15. Y donde dice 77 voy a poner donde termina mi línea. Bueno, la línea realmente está configurada para que termine en la fila 509. Entonces 509 es lo que tengo que poner allá arriba. 509. Entonces ya tengo configurado para duplicar la línea. Lo único que tengo que hacer es de nuevo oprimir el botón objeto positivo y esperar un ratico a que se duplique la línea. La línea ya se duplicó, no se ve porque está precisamente donde estaba la anterior. Entonces vamos a correrla para otro lado. Antes de eso vamos a mirar aquí abajo que aquí tengo el número del alambre 1 y se me duplicó la línea. Aquí está el alambre 2. Entonces lo único que tengo que hacer es corregir
Aquí ya esté el número del alambre número 2. Listo. Estos parámetros son para correr mi nueva línea. Pero en lugar de correr la nueva, voy a correr la antigua. Porque me queda aquí más cerquita para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, voy a poner la línea antigua en el origen de coordenadas. Entonces, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Le doy a actualizar y se me colocó la línea en el origen. Ahora quiero hacer esa línea una línea recta. Entonces, le voy a poner 0 en Phi, 0 en Teta y 0 en Azimut. Y le doy a actualizar. Como vemos, ya se parece un poco a los ejercicios que tenemos para hacer en el cuaderno. Vamos a bajar un poquito acá más el sistema de coordenadas para que se pueda visualizar mejor. Y ahí tenemos entonces la línea y el círculo. ¿Cuál es la distancia entre la línea y el círculo? Ya lo tenemos establecido. Aquí está. 0,057 es en donde empieza el círculo y la línea está en el origen. Entonces ahí ya empiezo a mover los objetos para un lado y para el otro y coordinar pues de acuerdo al problema que tenga. Entonces aquí estamos mirando, vamos a mirar acá, darle vuelta a ver cómo se ve. Fíjese que el campo magnético ya no está totalmente hacia arriba, sino que está un poquito inclinado hacia la derecha. Eso es debido a que está influyendo el campo magnético de la línea y de la circunferencia. Para detener, yo simplemente le hago clic aquí si es que quiero detener el proceso. Vamos ahora a, por ejemplo, a subir la circunferencia hasta la mitad. Nosotros sabemos que la primera línea tiene 36 centímetros tiene de longitud esta línea. El amperaje de la corriente para ambos es la misma, 80.000. Hay que verificar si eso es lo que queremos en el trabajo. Y vamos ahora a mirar, vamos a poner la circunferencia en la mitad de la línea. Entonces lo que tengo que hacer es ponerla a una distancia 0,36 dividido entre 2, porque 0,36 es la longitud de toda la línea. Entonces la mitad de la línea será pues 0,36 dividido en 2. Esa es la posición inicial de la circunferencia. O sea, 0,36 dividido en 2 pues sería 18, ¿cierto? 18. Entonces voy a poner abajo la posición en Z. En Z voy a poner 0,18. Listo. Y le doy a actualizar. Y como vemos, nuestra línea se puso, la vemos desde arriba, la podemos ver de perfil. Y ahora quiero calcular el campo magnético en el centro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues subirla también 0,18 centímetros. Y me va a dar el campo magnético de las dos corrientes. Como vemos, pues está un poco inclinado hacia la derecha, precisamente porque ya no se trata de una línea de una circunferencia, sino, no se trata de una sola línea o una sola circunferencia, sino el conjunto de los dos. Si nosotros queremos probar cómo sería el campo magnético sin la línea, le podemos poner 0 amperios. Recordemos que acá está 80.000 amperios.
Vamos a poner 0 amperios a la línea. Y nos vamos a dar cuenta que el campo magnético puso totalmente vertical. Eso quiere decir que está trabajando nuestro modelo. Entonces le volvemos a dejar 80.000 amperios. Y vemos que entonces el campo magnético se inclina. De hecho, si le ponemos, si le multiplicamos por 10, aquí los amperios, por ejemplo, le ponemos no 80.000 sino 800.000, pues nos vamos a dar cuenta que va a ser más relevante la corriente rectilínea y pues el campo magnético se va a inclinar más hacia la derecha. Vamos a tener un campo magnético inclinado más. Pero vamos a dejarlo la corriente igual a la de la espira. Entonces le bajamos aquí a 80.000. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser nuestro problema a resolver para compararlo pues con la simulación. Y ya pues así se hacen diferentes configuraciones. Entonces ya puedo posicionar de diferente manera la línea del círculo. Por ejemplo, si quiero poner la línea arriba, quiero ponerla arriba, como haría. La posición la voy a poner entonces en 0,36. La posición la voy a poner en 0,36 en Z. 0,36 centímetros. La línea se me va a subir. Ahora la quiero acostar sobre el plano XY. Entonces le pongo aquí 90 grados. 90 grados, como vemos, pues está de esta manera. Y también la puedo poner, digamos, sobre el eje Y. Entonces le digo aquí Phi 90. Y tengo entonces ahí una línea y un círculo, que si los vemos de perfil sería así, ¿no? Entonces el objetivo de ustedes es en los trabajos pues hacer el cálculo matemáticamente y luego poner el modelo de tal manera que coincida con el problema y mirar si el campo magnético coincide en magnitud. Fíjense que aquí también tenemos las componentes Bx, By y Bz. Entonces recordemos que el campo magnético es un vector y por lo tanto aquí en estas campo magnético es un vector y aquí en estas celdas de acá, estas celdas tenemos la componente X, la componente Y y la componente Z. Entonces recordemos que B es igual a un vector Bx, By y Bz, ¿cierto? Y que el campo magnético en cualquier punto está dado por los campos magnéticos de cada una de las corrientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el campo magnético en este punto, aquí en este punto, entonces ahí será el campo magnético 1 más el campo magnético 2. Este campo magnético 1 corresponde a esta línea que no es infinita. Recordemos que el campo magnético para esa línea es igual a mu sub 0 por I sobre 4pi por R cosenos de alfa 1 menos cosenos de alfa 2. Donde alfa 1 es este ángulo que hay aquí y alfa 2 es este ángulo que hay por fuera, ¿no? Entonces hay que calcular esos ángulos para mirar cuál es el campo magnético a través de esta ecuación. Y para la corriente circular, entonces tenemos P sub 2
la corriente circular tenemos B sub 2, sabemos que eso es igual a mu sub 0 por I sobre 2R, ¿cierto? Y va hacia arriba. Y listo. Recordemos que el campo magnético de la línea va hacia el fondo del tablero, ¿no? Entonces aquí tenemos dos campos magnéticos que nos van a dar un campo magnético resultante inclinado. Este campo magnético que está aquí, pues es el campo magnético, es la magnitud del campo magnético. O sea, es igual a B, es igual a la raíz de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. En donde bx, by y bz, bx sería este de acá, by sería el de la mitad y bz sería este de acá. Entonces serían los el campo magnético resultante. Bueno, espero que haya sido entendido el problema y estaré atento a sus observaciones. Gracias.